Bueno, como parte de la sección ahora de lo que se llama aproximación lineal, vamos a entender primero el ejemplo, comprendiendo de dónde surge la necesidad de crear este tipo de modelos, ¿sí? Y lo haremos a partir de un proyecto que se ha venido siguiendo desde hace varios años en la Escuela de Ingeniería Ambiental, que es mediante lo que se conoce como evaporador solar. ¿De qué consta este sistema? Básicamente lo que tenemos para este experimento es una estructura que tiene una forma de pirámide, pirámide rectangular, ¿sale? Entonces, lo que deben de saber es que esta pirámide debe tener una inclinación de entre 10 y 30 grados, ¿sale? ¿Por qué estos valores? Esencialmente, si la inclinación fuera menor a 10 grados centígrados, entonces la condensación que tenemos acá de partículas de agua no lograría escurrir, sino que se condensaría en una misma zona y probablemente caería nuevamente al recipiente del cual tenemos agua contaminada. Si el ángulo es superior a 30 grados, entonces el área o el volumen de aire que tenemos que calentar es tan grande que entonces el sistema sería muy poco eficiente. Entonces tienen que tomar en cuenta esos dos factores a la hora de diseñar un sistema de este estilo, ¿sí? Básicamente de lo que consta este tipo de arreglo experimental es que en la parte inferior se tiene un recipiente en el cual se deposita agua que tiene el contaminante al cual le queremos eliminar, ¿sale? En la universidad hemos hecho pruebas con lixiviados, con agua colorada, con algún tipo de colorante, ¿sí? Agua que proviene de agua gris, que se conoce que proviene de algún desecho, de este caso de la cocina de la escuela, de la universidad, perdón. Entonces, los factores que nos interesan a tomar en cuenta es la radiación solar, ¿sale? La radiación solar está definida en las unidades de watts por metro cuadrado. Este factor es importante porque nos permite entender cuál es la potencia que se tiene o la cantidad de energía que se tiene en una determinada área, ¿sí? El siguiente factor que nos va a importar es cuál es la temperatura ambiente en el sitio comparado a la temperatura interna de nuestro recipiente. ¿Por qué es importante este factor? Porque el cambio en temperatura que se va a dar en el vidrio es el factor que nos va a permitir lograr la condensación, ¿sí? A mayor es el cambio en temperatura, pues mayor será la condensación. Entonces, esta serie de parámetros son los que tenemos que cuidar. Esto es lo que se debe lograr en la superficie del vidrio. Entonces, cuando logramos valores suficientemente grandes de cambio de temperatura, entonces vamos a lograr mayor condensación en la parte interna del vidrio. De tal forma que junto con el ángulo de inclinación lograremos una condensación y una precipitación del agua en uno de los extremos del recipiente. Esta será el agua que es tratada, ¿sale? Entonces, estas son la serie de factores que nos importan a la hora de generar este tipo de sistemas. Eh, ¿De qué manera podemos eficientar la temperatura que se logra acá? Si el material o el color del cual tiene recubrimiento este recipiente es oscuro. Eso permite mayor absorción de energía y por lo tanto mayor cantidad de temperatura, mayor temperatura. Entonces la delta T será mayor y por lo tanto obtendremos mayor volumen de agua a la salida. Básicamente, si quisiéramos construir o si quisiéramos analizar este sistema, el factor que nos interesa es el cambio en temperatura en función del volumen de agua que tenemos a la salida, de tal forma que obtendríamos una gráfica que nos expresa a mayor cambio en temperatura, ¿sí? Obtendremos mayor volumen a la salida. El primer análisis que haremos es ver si la curva que se obtiene de estos dos parámetros es del tipo lineal. Entonces, a continuación lo que haremos es el análisis en MATLAB, ¿sí?
Ahora, para utilizar este software, básicamente lo que necesitaremos es los datos que se vayan midiendo. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es generar un programa que le vamos a llamar, para generar un nuevo programa se escribe edit. Puede ser con new script o edit. Yo le voy a llamar cálculo de volumen de salida, o más bien cambio en temperatura contra volumen de salida. ¿Sale? Entonces, esa es la nomenclatura del nombre de mi programa. Ojo, tienen que tener cuidado para MATLAB de que no existan espacios en el nombre, no lleven acentos o símbolos y que no empiece con número, como es el caso de ahorita. Entonces, cuando ustedes hacen eso, lo que genera es un programa, como es el caso de lo que están viendo acá. ¿Sí? Permítanme, voy a intentar solamente colocarles el programa que me interesa, que sería en este caso, vamos a ver, que sería en este caso este. ¿Sí? Ese es lo que al final de cuentas va a interesar colocar dentro de nuestro, bueno, dentro de esta parte. ¿Sale? Entonces, los tres comandos básicos es LC, que nos limpia pantalla, clear, que nos limpia la memoria, y close, que nos borra todo lo que es figuras. Entonces, vamos a colocar una serie de datos, ¿sí? Que de hecho yo había preparado originalmente. Vamos a ver, déjenme revisar dónde están. Entonces, se habían generado una serie de datos que van a ser los que a continuación tienen. Imagínense que el cambio en temperatura que nosotros vimos son estos números, ¿sale? Definido en grados centígrados, es lo que logramos en el vidrio, que ya vimos de dónde surge, y el volumen a la salida en mililitros es esta serie de valores. Bueno, con esos datos lo que yo puedo generar de inicio es poder ver la gráfica que nos representa esta información, ¿sale? Que se hace de esta manera. Podemos visualizarlo de diferentes maneras, por ejemplo, en diamantes, en color rojo, si es nuestro interés, y que sean con puntos de este estilo. Al hacer esto, ejecuto run section, o puede ser run. Lo que vamos a observar es una gráfica de este estilo. Simplemente para definir desde acá, detallemos que la etiqueta en el eje X es el cambio en temperatura, ¿sí? Expresado con la variable delta, que también puede ser colocada de esta manera, delta T, y definida en unidades de grados centígrados. ¿Sale? Para el caso de la etiqueta en Y, el título será volumen de salida, ¿sale? Cuyas unidades en este caso fijamos que son mililitros. Al hacer esto, lo que vamos a obtener es la gráfica que ya teníamos previamente, pero ahora con títulos en los ejes, de tal forma que es más sencillo de visualizar. Inclusive, otro factor que podemos agregar es el grid on, que lo que nos permite generar es una rejilla que de esta manera es más fácil identificar los puntos que integran la gráfica. Bueno, entonces el modelo matemático que vamos a ver en este video es el modelo lineal, ¿sale? Para el modelo lineal yo necesito una serie de datos que me permiten generar o obtener básicamente información que me va a permitir generar un modelo del orden mx más b, ¿sale? El cual, perdón, aquí no es así, el cual va a permitir generar pues una aproximación de tipo matemático. Entonces, para hacer esto, yo necesito utilizar una fórmula que define primero el número de datos que están contenidos en este ejercicio, ¿sale? Para no contar de uno en uno, existe una instrucción que se llama length, y puedo colocar cualquiera de las variables, ya sea dt o bs. Esta instrucción lo que me genera es el número de datos, n, que ya lo sabemos, ¿sale? Otra información que necesito es la multiplicación de las variables dt y bs, ¿sale? Primero, entonces para hacer esto, voy a definir x y y como variable, y la multiplicación se logra
utilizando las variables tal y como están escritas en la parte superior, agregando un punto que lo que quiere decir que lo que voy a realizar es la multiplicación de dos vectores, ¿sale? Una vez realizado esto, el siguiente paso es generar la sumatoria de estas dos variables. La instrucción en MATLAB es sum de x y y. Recuerden que x y y es esta variable que acabo de crear acá arriba. Entonces, viéndolo por pasos, lo que está generando es esta parte. Me hizo la multiplicación de x, las 9 multiplicaciones de x por y al final tengo la suma. La cantidad de decimales se debe al tipo de formato en que tengo grabado en este instante mi MATLAB. Esto pueden cambiarlo si escriben format short, por ejemplo, ¿sale? Eso lo que va a hacer es que la variable que va a presentar la reduce a menos decimales, ¿sale? ¿Qué más necesito para poder expresar esto? Necesito la suma de x. La suma de x, recuerden que la variable x está expresada en delta t. Necesito la suma de y que está expresada en la variable volumen de salida, ¿sale? Necesito también lo que es el cuadrado de x, ¿sale? Entonces, para eso voy a poner aquí x2 es igual a x punto elevado al cuadrado, ¿sale? Recordando que el punto se debe a que estoy manejando vectores, ¿sí? Entonces, necesito la sumatoria de x cuadrada, se pone de este estilo, sum de x2. Entonces, con esto ya obtengo todas las variables que requiero, ¿sí? Perdón, no es x. Recordemos que la x está definido por delta t, ¿sale? Entonces, hay en ocasiones que no es necesario ir visualizando toda esta información, ¿sí? Lo hice en este instante para que vean los pasos que se van haciendo, pero lo más sencillo es poner punto y coma al final de cada instrucción para que no visualicemos pues toda esta información. Y sí, puedo presentarlo como una tabla. En realidad se puede llamar como ustedes quieran. De hecho, le voy a poner tabla de datos TD porque así me gusta ahorita, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir colocando la información. Por ejemplo, delta t, al poner el apóstrofe me lo va a poner en formato columna. ¿Qué es esto? Miren, lo ejecuto para que lo vean. Lo pone en este estilo. Así puedo visualizar en la primera columna dt, en la segunda columna el volumen de salida, en la tercera columna la multiplicación de x por y, ¿sale? Y en la cuarta columna voy a observar el cuadrado de las x. Así voy a tener 4 columnas en una variable que se llama td. Como tiene este exponente por 10 a la 3, quiere decir que cada número tendrían que multiplicarlo por 1000. Es decir, este valor al final de cuentas viene siendo 5.8, que es el dato que tenemos acá, ¿vale? Bueno, esa es una manera más sencilla de organizar la información. ¿Y qué se hace con esto? Pues se sigue una fórmula, donde la fórmula de una ecuación lineal lo que dice es que es igual al número de datos por la sumatoria de x y y. Esto menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Aquí, ojo, como esto es el numerador, perdón, de una fracción, es importante que jerarquicemos las operaciones mediante paréntesis, ¿sale? Y todo esto debe ser dividido entre, otra vez jerarquizo con unos paréntesis, n por la sumatoria de x cuadrada, y a esto le voy a restar la sumatoria de x elevado al cuadrado. De tal manera que al hacer esto, me determina cuál es el valor de a, ¿sale? Entonces, así es como se expresa una ecuación. Para el caso de b es la sumatoria de y menos jerarquizo a por la sumatoria de x, ¿sale? Y todo esto nuevamente jerarquizo, pongo entre paréntesis. Recuerden que eso es jerarquizar entre n. Y al hacer esta operación estoy encontrando el valor de b. Y aquí tengo ya la ecuación que a mí me interesa. Para propósitos visuales, puedo usar un comando que se llama fprintf, o también podría usar el comando sprintf, que cada uno tendrá su chiste. De hecho, ahorita mejor voy a cambiar a sprintf, ¿sí? Y puedo colocar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Dice que el volumen de salida es igual
voy a escribir porcentaje F, ahorita les explico, porcentaje F, el cambio en temperatura más porcentaje F, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta expresión? Básicamente los porcentajes F van a ser las variables que yo encontré aquí arriba. Si yo escribo de esta manera, si se fijan, aquí ya está la ecuación. Como extra, aquí voy a agregar la multiplicación. Otra cosa que podemos hacer para que no me presente 6 decimales, yo puedo acotar mi expresión a 2 decimales o el número de decimales que yo quiera, colocándolo entre el porcentaje y la F, de tal forma que se vea más sencilla mi expresión. ¿Sale? Al hacer esto entonces, y teniendo en cuenta que tenemos una gráfica de este estilo, yo puedo evaluar así qué volumen tendría para cualquier cambio en temperatura que logre. Por ejemplo, 8, no tengo ese dato exactamente acá, pero bastaría con colocar, veamos, F eval, veamos si funciona esta parte. Perdón, no lo guardé dentro de una variable, vamos a guardarlo dentro de, vamos a ponerle ec de ecuación, ¿sale? F eval ecuación con 8, coma, perdón, ejecuto. ¿Sí? Ok, bueno, en este caso no me está reconociendo la instrucción feval, pero vemos ahora con la instrucción subs, que son diferentes instrucciones para evaluar tipo carácter. Entonces, al realizar esto, veamos si de esta manera me resuelve y si no, lo hacemos de una manera numérica, ¿vale? Entonces, lo que hizo simplemente sustituyó en EC el 8, entonces no es lo que a mí me interesa hacer. Entonces, otra forma de hacerlo sería simplemente colocar, por ejemplo, volumen de salida simulada, le voy a llamar de esta manera, ¿sale? Es igual a, escribo A por el cambio en temperatura simulado más B. Y yo quiero que para esta ecuación el cambio en temperatura simulado sea 8. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, me entrega cuál es el valor del volumen. Y si nos fijamos en la gráfica, el 8, pues sí está antes de, si se fijan, aquí es donde cruza, es antes del 130, es el 127.77 que nos dio aquí. Quiere decir que la ecuación lineal que estoy encontrando sí se parece a los datos. ¿Cómo puedo comprobarlo de mejor manera? Pues puedo sustituir más que solo un 8, mejor una serie de datos. ¿Cómo se hace eso? Si me voy a la gráfica, nos damos cuenta que va desde 5 hasta 14 aproximadamente. Para no estar tomando en cuenta eso, una manera de hacerlo es colocando min de los datos, que en este caso es el cambio en temperatura, 2 puntos, max, el cambio en temperatura, ¿sí? Delta T. Entonces, al hacer eso me va a generar una serie de datos que van a ir desde el valor mínimo hasta el valor máximo avanzando de uno en uno. Y bueno, esa es una forma de resolverlo, pero yo puedo hacer que no necesariamente vaya avanzando de uno en uno la variable, sino que avance con los pasos que yo quiera, por ejemplo, de 0.1 en 0.1. Y esos datos me los grafique encima de la gráfica que tengo originalmente. Entonces coloco DTS, recuerden que la S se la agregué como diciendo que esta es la parte simulada, ¿vale? Ahora quiero que lo coloque en color azul. Entonces ejecuto y lo que vamos a observar es una gráfica de este estilo, donde si se fijan a detalle, básicamente la línea azul persigue a la línea roja. Entonces quiere decir que los datos son bastante aproximados a los de la ecuación. Por lo tanto, sería un ajuste muy bueno, es un modelo matemático muy bueno respecto a los datos. Entonces, con esa información yo puedo conocer cualquier volumen de salida a cualquier cambio de temperatura o el cambio de temperatura en función del volumen que yo tenga a la salida, ¿sí? Cualquiera de esas dos variables. Otro factor que podemos lograr es conocer qué tanto se parece mi ecuación a la realidad, ¿sí? Para eso vamos a ver otra fórmula que se conoce como R cuadrada. Como extra para R cuadrada yo voy a necesitar también, aparte de saber todo esto, necesito la Y al cuadrado.
Entonces, prácticamente copio los datos que están arriba, pero en vez de delta t ahora sería bs, ¿sí? Y la elevo al cuadrado, ¿sale? Y necesito la sumatoria de y al cuadrado. Recuerden, esto me va a servir para el ajuste. Entonces la sumatoria es sum de y2. Y para que sea fácil de revisar, lo puedo agregar a mis datos en la tabla, ¿sale? Entonces, la fórmula para resolver esto dice que R es igual básicamente a n sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Y eso prácticamente ya lo tenemos aquí en A, es todo esto. Entonces, es más fácil copiar y pegar para no estar haciendo todo otra vez, ¿vale? Y la fórmula dice que esto es dividido entre la raíz cuadrada de n sumatoria de x cuadrada menos sumatoria de x al cuadrado, que eso también lo tengo definido acá. Entonces, nuevamente, es más fácil copiar y pegar que estarlo volviendo a hacer. Lo extra es que la fórmula también dice que esto ahora es por la sumatoria de y al cuadrado, que es la que acabamos de obtener acá arriba, menos la sumatoria de y, que eso de por sí lo teníamos originalmente acá, al cuadrado. Y este valor, como extra, lo que tengo que hacer es, que de hecho es la que me interesa, es elevarlo al cuadrado. Entonces le voy a llamar r cuadrada. Y siguiendo la instrucción que pusimos acá como S', vamos a mandarlo a imprimir también para que se vea de mejor forma. Entonces voy a poner, no sé, para que incluso sea ajuste lineal, r cuadrada es igual a porcentaje f, si recuerdan porcentaje f cómo se utiliza, coma, y voy a visualizar la r cuadrada, ¿sale? Entonces, esto lo que va a hacer al ejecutar es, si se fijan, me expresa la ecuación y me dice en valores unitarios 0.9984. Si yo lo quiero en valores porcentuales, pues únicamente sería cuestión de multiplicar esto por 100. De tal manera que ahora, ¿qué cosa sé? Que tengo una ecuación lineal expresada de esta manera y me dice que esa ecuación se parece 99.84% a los datos reales. Entonces esa aproximación es excelente, ¿sale? Y ahí tiene una explicación de lo que sería el modelo matemático del tipo lineal para una serie de datos, en este caso de un sistema real, ¿sale? Bueno, eso es todo por este video.